¿Y si te dijera que Judas no fue el único traidor en la última cena? Hay algo más, algo que rara vez se menciona. Durante siglos, hemos señalado a Judas como el villano de esa noche, como el que vendió al Hijo de Dios por unas monedas de plata. Pero, ¿y si te dijera que esa historia tiene un lado oculto? Un ángulo que ha permanecido en las sombras, silencioso, pero profundamente revelador. Imagina estar en esa habitación, rodeado de personas que han caminado con Jesús durante años. Comieron con él, aprendieron de él, vieron milagros y escucharon palabras de vida. Y sin embargo, en la noche más crucial, no fue solo uno quien falló. La traición, en realidad, fue más amplia, más humana, más cercana a lo que tú y yo podríamos imaginar. ¿Fue Judas realmente el único que falló a Jesús esa noche? ¿O hay un secreto que se nos ha pasado por alto por siglos? ¿Qué tal si te dijera que todos, de una forma u otra, participaron en la traición? No solo con acciones, sino con el corazón, con miedo, con silencio. Hay detalles que no siempre se predican, pero que son esenciales para entender lo que verdaderamente ocurrió en ese momento. Hoy vamos a mirar la última cena con otros ojos. No con los ojos de la tradición religiosa, sino con una mirada más profunda, más honesta, más reveladora. Veremos los patrones de traición no solo en Judas, sino también en Pedro, en los otros discípulos, y quizás también en nosotros. Vamos a descubrir qué estaba pasando realmente en ese aposento alto. ¿Qué sintió Jesús? ¿Qué intentó enseñar hasta el último momento? ¿Qué verdad poderosa se esconde en medio del dolor de la traición? Quédate hasta el final, porque esta historia no termina como crees. Lo que vamos a revelar hoy podría transformar tu manera de ver la fe y tu relación con Dios. La escena de la última cena, tal como la describen los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no es solo una reunión final entre Jesús y sus discípulos. Es un momento profundamente cargado de emociones, simbolismo y revelaciones espirituales. Jesús sabía que esa noche cambiaría la historia de la humanidad, y aún así, se sentó a la mesa con aquellos que, en pocas horas, lo abandonarían. El ambiente en ese aposento alto en Jerusalén era íntimo pero tenso. Los discípulos no entendían completamente lo que estaba por suceder, pero sentían que algo importante estaba por pasar. Jesús, por su parte, estaba consciente del dolor que se aproximaba. Con voz serena pero firme, declaró: «Uno de ustedes me va a traicionar». Ese anuncio cayó como un rayo en medio de la conversación. Todos comenzaron a preguntarse, consternados: «¿Acaso seré yo, Señor?». Pero Jesús no solo anunció una traición, también reveló el corazón del Evangelio. En ese momento instituyó la Santa Cena, dando un nuevo significado al pan y al vino. El pan ya no era solo alimento, sino su cuerpo entregado por nosotros. El vino no era solo bebida, sino su sangre, símbolo de una nueva alianza, una promesa de redención a través del sacrificio. Era la forma más poderosa de decir: «Lo que voy a hacer es por amor». Mientras eso sucedía, Judas ya había hecho su trato en secreto. Según Mateo 26, 14 al 16, había ido donde los principales sacerdotes y acordado entregar a Jesús por 30 piezas de plata. Ya había tomado su decisión, ya había sellado la traición. Y aún así, estaba sentado a la mesa, a pocos centímetros de Jesús. Lo más sorprendente es que Jesús no lo expone públicamente. De hecho, según Juan 13, Jesús se levanta, toma una toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos, incluyendo los de Judas. ¿Te imaginas eso? El Hijo de Dios, arrodillado frente al hombre que estaba a punto de entregarlo, lavando sus pies con humildad. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no lo detuvo? Aquí surge una de las preguntas más poderosas de este relato. ¿Qué quiso mostrar Jesús al lavar los pies de su traidor? ¿Era una muestra de compasión, una advertencia silenciosa, o una última oportunidad para que Judas recapacitara? Este gesto no fue casual. Fue un acto de amor tan radical que desafía nuestra lógica humana. Y tal vez ahí está una parte del secreto que pocos mencionan. Jesús no trató a Judas con odio, ni siquiera con reproche. Lo trató con dignidad. Lo invitó a la mesa. Le lavó los pies. Le ofreció el pan. Hasta el último segundo, le mostró gracia. ¿No es ese el reflejo del amor de Dios por nosotros? Un amor que no se rinde, que espera, que aún sabiendo todo, se entrega. Este detalle cambia todo. Nos obliga a mirar la historia con una nueva perspectiva. ¿Y si el verdadero mensaje de esa noche no fuera solo la traición, sino la profundidad del amor que se entrega incluso al traicionado? ¿Y si Jesús quiso mostrarnos cómo responder cuando somos heridos por quienes más confiamos? Este momento nos invita a reflexionar profundamente.
¿Cómo actuamos nosotros cuando nos sentimos traicionados? ¿Estamos dispuestos a amar como Él? La historia de la Última Cena a menudo se enfoca en Judas como el gran traidor, el hombre que vendió a Jesús por unas monedas. Pero cuando miramos con atención el relato completo, descubrimos que Judas no fue el único en fallar esa noche. De hecho, todos los discípulos, sin excepción, abandonaron a Jesús cuando más los necesitaba. Según Mateo 26:56, después del arresto en Getsemaní, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. No fue solo Judas. Fue un abandono colectivo. Pedro, quizás el más impulsivo y apasionado de todos, también cayó. Él había prometido estar con Jesús hasta la muerte, y sin embargo, esa misma noche lo negó no una, ni dos, sino 3 veces. Lo hizo por miedo. Lo hizo por presión social. Lo hizo por debilidad humana. Y cuando el gallo cantó, se dio cuenta de su traición. Lloró amargamente. Su dolor fue profundo, pero no lo borró de la historia. Lo hizo más humano, y por eso, más cercano a nosotros. Esto nos lleva a una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Quién fue más leal? ¿Judas, que entregó a Jesús directamente en manos de sus enemigos, o Pedro, que negó conocerlo en público por temor a sufrir con él? ¿Hay niveles de traición? ¿Podemos clasificar el dolor que causamos con nuestras decisiones? Es aquí donde la historia se vuelve menos clara y más real. Porque ya no se trata solo de ellos. Se trata de nosotros. Muchos creen que Judas fue el peor, que su traición fue imperdonable. Pero cuando vemos que Pedro negó a Jesús, y que los demás simplemente desaparecieron, tenemos que preguntarnos, ¿de verdad Judas fue el único culpable? Judas tomó la decisión de entregar, sí. Pero los otros decidieron no quedarse. Todos, en cierto sentido, traicionaron al Maestro. Y aún hay más que no se suele contar. Después de su traición, Judas sintió remordimiento. Se dio cuenta del daño que había causado y quiso devolver el dinero. Mateo 27, 3-5 lo dice con claridad. Judas devolvió las 30 piezas de plata, diciendo, «He pecado entregando sangre inocente». Pero los sacerdotes no lo escucharon. Rechazaron su arrepentimiento. Entonces, en un acto de desesperación, Judas se quitó la vida. Su historia terminó en tragedia, pero no necesariamente por falta de remordimiento, sino porque no encontró restauración. Y aquí surge otra verdad poderosa. El remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento. Judas sintió culpa, pero no fue capaz de volver a Jesús. Mientras que Pedro, después de negar al Maestro, tuvo un encuentro con el resucitado, y fue restaurado. La diferencia no fue el tipo de pecado, sino lo que hicieron después. Pedro lloró, pero luego volvió. Judas se aisló. Se rindió. Y eso hizo toda la diferencia. ¿Por qué Jesús permitió todo esto? ¿Por qué no detuvo a Judas, si sabía lo que iba a hacer? ¿Por qué no evitó la negación de Pedro? ¿Por qué no escogió discípulos más leales? Tal vez porque esta historia no es sobre perfección, sino sobre redención. Jesús sabía todo desde el principio. Sabía que Judas lo entregaría. Sabía que Pedro lo negaría. Sabía que todos huirían. Y aún así, los llamó. Los amó. Los enseñó. Les lavó los pies. Esto nos revela una verdad incómoda pero hermosa. Jesús no espera que seamos perfectos, sino que seamos honestos. Que volvamos. Que no nos alejemos para siempre después del error. La historia de la traición no termina con la traición. Termina con el perdón. Con la restauración de Pedro. Con el amor que Jesús sigue ofreciendo incluso después de ser herido. Ahora pensemos en nosotros. ¿Cuántas veces hemos actuado como Pedro, negando nuestra fe en situaciones de presión? ¿Cuántas veces hemos traicionado a Jesús con nuestra indiferencia, con nuestras prioridades, con nuestras decisiones? Tal vez no lo hemos entregado como Judas, pero lo hemos ignorado, lo hemos callado, lo hemos abandonado en medio del ruido del mundo. ¿Y qué hacemos después? ¿Volvemos, como Pedro? ¿O nos rendimos, como Judas? La traición tiene muchas formas. No siempre es dramática. A veces es sutil, silenciosa, cotidiana. Es cuando dejamos de orar. Cuando preferimos agradar a los demás en lugar de ser fieles a lo que creemos. Es cuando decimos sí al pecado, aunque sabemos que estamos diciendo no a Dios. Pero aquí está la buena noticia. Jesús conocía nuestra debilidad, y aún así decidió amarnos. Esa es la esencia del Evangelio. El secreto de la traición en la Última Cena no es solo que Judas lo entregó. Es que Jesús ya sabía que iba a suceder, y lo aceptó como parte del plan.
La cruz no fue una consecuencia del error humano, fue la expresión máxima del amor divino. No fue una derrota, sino una victoria escondida en el dolor. Y ese es el mensaje que transforma todo. Lo que no te han contado es que la traición era necesaria para que se cumpliera la redención. Que incluso el pecado más oscuro puede ser redimido si hay arrepentimiento genuino. Que Judas no estaba más allá del perdón, pero él mismo se negó la posibilidad de recibirlo. Que tú y yo, aun con nuestras fallas, seguimos siendo invitados a la mesa del Señor, porque su gracia es más grande que nuestra culpa. Este relato nos invita a una reflexión personal. ¿Dónde estamos nosotros en esta historia? ¿Somos como Pedro, luchando con la presión, pero con un corazón dispuesto a volver? ¿O estamos en peligro de terminar como Judas, cediendo al remordimiento sin buscar la restauración? Jesús sigue lavando los pies de los que fallan. Sigue ofreciendo el pan. Sigue extendiendo su mano. La pregunta es, ¿volveremos a Él? Tal vez la verdadera traición no fue solo entregar a Jesús, sino no volver después de haber fallado. Judas no volvió. Pedro sí. Esa es la diferencia. Y esa diferencia marca el destino. En nuestras vidas también, lo que hagamos después de caer es lo que determinará nuestro camino. Jesús no espera perfección, pero sí espera sinceridad. Un corazón que reconoce, que se arrepiente, y que acepta su perdón. No estás solo en tu lucha. No eres el único que ha fallado. Pero estás a tiempo de volver. Jesús te espera. No con reproches, sino con una toalla en las manos y un pan partido en la mesa. Su amor es más fuerte que tu error. Su gracia está disponible hoy. No importa qué tan lejos hayas ido. Lo que importa es que tomes la decisión de volver, como lo hizo Pedro. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Y mientras Jesús esté en la mesa, aún hay lugar para ti. En medio del silencio tenso de la última cena, cuando Jesús anuncia que uno de ellos lo traicionará, los corazones se estremecen. Pero lo que ocurre después es aún más desconcertante y profundamente revelador. En Juan 13:26, Jesús identifica al traidor no con una acusación pública ni con una mirada de desprecio, sino con un gesto cargado de simbolismo. Toma un pedazo de pan, lo moja y se lo da a Judas. Ese acto, que puede parecer simple, es en realidad una señal de honor en la cultura judía, una muestra de cercanía y afecto. ¿Quién da de comer directamente a otro, sino un amigo cercano, alguien a quien amas? Jesús no maldice a Judas. No lo expone. No lo señala frente a los demás. Al contrario, le ofrece un gesto final de amor. Le extiende la gracia hasta el último segundo. Aún sabiendo lo que Judas haría, aún sintiendo el peso de la traición ya en curso, Jesús escoge el camino del amor. Este es el punto de quiebre en la historia, cuando el traicionado decide responder con misericordia. Aquí es donde se revela el corazón del Evangelio. Jesús sabía que la traición era parte del plan divino. Sabía que todo lo que iba a suceder, el arresto, el juicio, la cruz, no era una interrupción del propósito de Dios, sino su cumplimiento. La cruz no fue un accidente. Fue el camino elegido. Y aún así, Jesús no se endureció. No se volvió cínico ni frío. Continuó amando a cada uno, incluso a quienes lo herirían profundamente. Lo que no te han contado es que Jesús nunca perdió de vista a Judas como persona. Nunca lo trató como a un enemigo. No lo deshumanizó. Al darle el pan mojado, le estaba diciendo, todavía estás aquí. Todavía puedes elegir. Todavía eres amado. No fue un acto simbólico vacío. Fue una última oportunidad. Un susurro de gracia en medio de la oscuridad. Una invitación silenciosa a volver antes de que fuera demasiado tarde. Y esa es una de las verdades más poderosas de esta historia. Jesús no ama por lo que hacemos o dejamos de hacer. Su amor no depende de nuestras obras, ni de nuestra fidelidad. Él ama porque ha decidido amar. Porque su naturaleza es el amor. Jesús sabía que todos fallarían esa noche. Sabía que Judas lo entregaría. Sabía que Pedro lo negaría. Sabía que los otros correrían por miedo. Y aún así, no dejó de amarlos ni por un segundo. Esto nos confronta de una forma radical. Nos hace pensar en nuestras propias relaciones, en nuestras propias traiciones y decepciones. ¿Cómo respondemos nosotros cuando alguien nos falla? ¿Con distancia, con juicio, con condena? Jesús respondió con una toalla en la mano, lavando los pies de su traidor. Con un pan mojado, entregado con ternura. Con una mirada que decía, aún puedes regresar. ¿Y si te dijera que el verdadero mensaje de la última cena no es la traición, sino el perdón?
No es la caída del ser humano, sino la profundidad del amor divino. La historia no termina con Judas saliendo al encuentro de los soldados. Termina con Jesús entregando su vida por todos, incluso por quienes lo abandonaron. La última cena no fue una despedida triste, sino una declaración de victoria. Un anuncio silencioso de que el amor vencería al pecado. Esta revelación cambia nuestra perspectiva, porque nos recuerda que no estamos aquí por nuestros méritos, que nuestra relación con Dios no se sostiene por nuestra perfección, sino por su fidelidad. Jesús no te ama porque seas fuerte, te ama incluso en tu debilidad. Y es precisamente ahí, en tu fragilidad, donde Él decide extenderte el pan mojado, donde te dice, sigo aquí, todavía puedes volver. Pensemos un momento, ¿cuántas veces nos hemos alejado de Dios por vergüenza, por sentir que ya no merecemos su amor? ¿Cuántas veces hemos creído que nuestras fallas son demasiado grandes como para ser perdonadas? Judas cayó en esa trampa. Pensó que su error era más grande que la misericordia de Dios. Pedro, en cambio, aunque también falló, tuvo el valor de dejarse encontrar de nuevo. Y fue restaurado. Jesús no cerró la puerta a ninguno. La diferencia estuvo en cómo cada uno respondió al amor ofrecido. Judas eligió el silencio. Pedro eligió el regreso. Y ese es el mensaje para nosotros hoy. No importa cuán lejos hayas ido, ni cuántas veces hayas fallado. Jesús no deja de ofrecerte su amor. No deja de invitarte a la mesa. Incluso si tú fuiste quien lo traicionó. La última cena no es solo una historia del pasado. Es una representación eterna del corazón de Cristo. Él sigue sirviendo, sigue perdonando, sigue dando el pan. Y nosotros seguimos siendo invitados, aun con nuestras cicatrices, con nuestros errores, con nuestras dudas. El pan mojado no fue solo para Judas. También es para ti. Es el recordatorio de que su amor es más grande que tu error. En este punto de la historia, llegamos al clímax, no porque haya drama o tensión, sino porque aquí se revela la esencia más profunda del Evangelio. La traición no fue el final. Fue la antesala del sacrificio. Y el sacrificio no fue una derrota. Fue la victoria del amor. Jesús no fue vencido por la traición. La venció con su entrega. Hoy, ese mismo amor está disponible para ti. Y la pregunta no es si lo mereces. La pregunta es, ¿aceptarás el pan? ¿Te dejarás amar incluso en tu fracaso? ¿Volverás a la mesa? Porque ahí, justo ahí, en medio de tus errores, es donde Jesús te espera. No con condena, sino con restauración. No con juicio, sino con gracia. Y ese es el verdadero secreto escondido en la última cena. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos sido como Judas o como Pedro. Hemos traicionado nuestra fe con acciones, palabras o silencios. Hemos negado a Jesús por miedo al que dirán, por vergüenza, por debilidad. Y otras veces, hemos entregado nuestras convicciones por cosas pasajeras, por deseos egoístas, por el cansancio de vivir en un mundo que constantemente nos empuja en dirección contraria a Dios. La traición, en cualquiera de sus formas, deja heridas. Duele cuando alguien nos falla, y duele aún más cuando reconocemos que nosotros también hemos fallado. Pero el mensaje de Jesús en la última cena no se detiene en el dolor. Él no nos muestra la traición para condenarnos, sino para revelarnos la grandeza del perdón. La traición es real, pero no tiene la última palabra. El amor que perdona, restaura y nos invita a comenzar de nuevo es más poderoso. Jesús no te rechaza por tus errores. Al contrario, te busca. Te llama por tu nombre. Te prepara un lugar en la mesa, sabiendo exactamente lo que hiciste, lo que pensaste, lo que callaste. Y aún así te dice, ven. Siéntate. Este pan es para ti. Esta copa también. Su gracia no tiene condiciones. Su amor no se acaba en tus momentos de oscuridad. Ahora bien, este mensaje no solo nos habla de recibir el perdón de Dios. También nos invita a darlo. A veces, nosotros no somos los Judas ni los Pedros, sino las víctimas. Hemos sido traicionados, heridos, rechazados por personas en quienes confiábamos. Y llevamos esa herida como una carga que no nos deja avanzar. Hoy, Jesús también te invita a soltar esa traición. A perdonar. No porque la otra persona lo merezca, sino porque tú mereces vivir libre. ¿A quién necesitas perdonar hoy? ¿Qué rostro viene a tu mente cuando escuchas esta palabra? Tal vez es alguien cercano. Tal vez eres tú mismo. El perdón no borra el pasado, pero sana el presente y te prepara para un futuro distinto. Jesús lo demostró cuando restauró a Pedro, cuando lo miró con compasión, no con rencor.
Y Él puede hacer lo mismo contigo, y a través de ti, con otros. También es momento de preguntarte, ¿de qué traición personal necesitas liberarte? ¿Cuál es esa carga que has llevado en silencio, creyendo que te descalifica? Tal vez es una decisión que tomaste, una relación que perdiste, una promesa que no cumpliste. Sea lo que sea, Jesús lo conoce. Y aún así, te dice, te sigo esperando. No hay pecado más grande que su gracia. No hay error que Él no pueda redimir. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo ignores. Este puede ser el principio de tu restauración. Te invito a ver el siguiente vídeo donde exploramos cómo Jesús restauró a Pedro después de negarlo 3 veces. Su historia es un ejemplo poderoso de cómo el perdón de Dios no solo sana, sino que te devuelve tu propósito. Haz clic aquí y acompáñanos en ese viaje de restauración. La historia de la última cena no termina con traición. Termina con redención. Termina con una cruz, y luego, con una tumba vacía. Termina con un Cristo resucitado que sigue llamando a los suyos, que sigue preparando mesas para los que fallaron, que sigue ofreciendo el pan y el vino como símbolos eternos de amor inmerecido. Y esa redención también es para ti. Hoy. A ti. Ahora.